tal, amigos del Jurisconsciente? Nos encontramos en esta segunda cápsula. Me da gusto que se hayan quedado. Y bueno, en esta segunda cápsula hablaremos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el papel que tiene sobre todo en la jurisdicción mexicana y, en un primer momento, cómo está constituido el Sistema Interamericano, los textos y mecanismos que lo integran, qué influencia tiene y los requisitos para presentar una denuncia ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En primer lugar, me gustaría aclarar que todo mecanismo o todo sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional se compone por tres elementos: órganos, mecanismos y textos. En este sentido, empezaremos hablando en el sistema interamericano de derechos humanos, hablando de los mecanismos. El sistema interamericano cuenta con el mecanismo de denuncia entre estados, el de denuncia individual y de opiniones consultivas. El que nos interesa para esta exposición es el sistema o el mecanismo de denuncia individual, ya que es el más moderno, el más eficaz y el que permite al individuo, a personas como ustedes y como yo, acceder a la justicia internacional. Claro, por la violación de los derechos humanos. El sistema interamericano, en este sentido, deriva de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y es integrado por dos organismos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión fue creada mediante la adopción del artículo 106 de la Carta de la OEA en 1948 e incorporada al artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el 78. Su sede está en Washington y, bueno, esta comisión desde siempre o desde su creación es la encargada de vigilancia y protección de los derechos humanos. Ella puede solicitar de oficio o a petición de parte una solución amistosa gracias a su reglamento y en caso de que constate una violación y no se llegue a una solución amistosa, entonces emitirá un informe de fondo que tiene que acatar el Estado. La comisión puede solicitar medidas provisionales a favor de la víctima siempre que ésta se encuentre frente a un peligro inminente y a un daño irreparable. En segundo lugar, contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta se encuentra en San José, Costa Rica. Fue creada en 1978 y, bueno, es importante mencionar que es el máximo organismo de protección de derechos humanos, es el máximo organismo de protección de derechos humanos en el continente. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? En este sentido, me gustaría decir que la Corte no es de acceso inmediato como la Comisión Interamericana. Primero tiene que haber un análisis, tiene que establecerse este informe de fondo de la Comisión en el que existe una violación y que el Estado no ha acatado, o simplemente porque la Comisión estima que la violación es de una magnitud tan grave que el Estado no puede reparar y que necesita una resolución de la Corte, una sentencia. Entonces, que se transmite el informe de fondo para que la Corte Interamericana señale o establezca la responsabilidad estatal a nivel internacional. Recuerden, la Corte Interamericana no puede condenar individuos, sino que declara la responsabilidad de los estados y es a los estados a buscar a los responsables. En síntesis, el sistema interamericano de protección de derechos humanos se integra de órganos, que es la OEA y sus organismos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, los textos, que son la Convención Americana, el Pacto de San José, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, entre muchos otros, y de mecanismos, que es la denuncia entre los estados, la petición individual o el sistema de opiniones consultivas. Toda persona que ha ratificado, que se encuentra en alguno de los estados que ha ratificado la Convención Americana, puede acceder al mecanismo individual. Y, bueno, es importante señalar que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias de conformidad con el artículo 26, con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Una vez, bueno, ahora ya sabemos que tenemos este mecanismo, pero necesitamos saber cuáles son los requisitos que nos exigen la Comisión y la Corte para poder acceder a la justicia interamericana. Los requisitos para las denuncias individuales es lo que hablaremos por el momento. Y bueno, hablaremos del sistema de peticiones individuales bueno, admisión que admite el mandato directo y la acción popular. Solo las víctimas de violaciones de derechos humanos en el sistema interamericano pueden acceder a la justicia internacional o acudir ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pero también existe el otro mecanismo que es el de denuncias. Es decir, en el sistema interamericano tenemos el mandato directo de las víctimas, que son aquellas que sufren directamente la violación o puede ser denunciado por familiares de las víctimas, organizaciones, entre otras personas que hayan constatado la violación a los derechos humanos. En comparación con otros sistemas como el Sistema Europeo de Derechos Humanos, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solamente acepta y conoce de las violaciones que la propia víctima o el representante de la víctima, por mandato de esta, le dio a conocer. Es decir, nuestro sistema es mucho más amplio y protector de los derechos humanos. Existen distintos tipos de víctima y me gustaría hablar de ellos. Existe una víctima directa y es aquella que ha sufrido directamente la violación. Por ejemplo, aquella a la que metieron a prisión es una víctima directa y que presenta un amparo, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto tenemos, me gustaría decirles de un caso contra México, que es Castañeda Guzmán contra México, en el cual un periodista politólogo mexicano que decidió postularse a las elecciones presidenciales de 2006 en México como candidato independiente fue rechazado por el IFE porque no estaba afiliado a ningún partido político. Hoy en día es necesario aclarar que no es IFE, es el INE. Y bueno, esta persona agotó todos los recursos internos, que veremos que es otro requisito, y la Corte constató que existía una violación del Estado mexicano, no solamente al derecho al voto, a votar y a ser votado, sino al recurso efectivo del artículo 25 de la Convención Americana y en relación con el artículo 1 y 2 de esta misma. En este sentido, la propia víctima, aquí lo que quiero es que quede claro, es que la propia víctima, José Castañeda Guzmán, acudió ante la justicia internacional y exigió la reparación o el cumplimiento de sus derechos humanos. En otro caso, para señalar la otra dimensión de denuncia, perdón, para continuar con la cuestión de la violación y de la denuncia de las propias víctimas, tenemos el caso de Corte Interamericana, caso de mujeres víctimas de tortura sexual, Atencu contra México, en el que las mujeres víctimas de la tortura sexual vivida o ejercida por agentes de la Policía Estatal, Federal y Municipal, en Atenco en el 2006, me parece. Estas mujeres decidieron denunciar y acudir ante la justicia internacional, pero por su propia voluntad señalaron al Centro PROD, a CEGIL y a otras organizaciones como sus representantes, pero fue desde su mandato directo. Las víctimas que sufrieron esta tortura sexual dieron el mandato a las organizaciones de poder seguir su caso ante la Corte Interamericana. Otra víctima, tenemos la víctima directa, la víctima indirecta, son aquellas víctimas que tienen un vínculo especial por la víctima porque son familiares, tutores, representantes o existe algún vínculo que los une de manera cercana y que por lo tanto les da la competencia o legitimidad para actuar por ellas ante el sistema interamericano. En este caso me gustaría referirles el caso de Bleco contra Guatemala en el 96, en el que la víctima directa era un periodista y bueno, esta persona fue desaparecida, sus padres gastaron mucho dinero y tiempo y la corte señaló que los familiares de la víctima también eran considerados víctimas indirectas por el grave daño material e inmaterial sufrido. Aquí existe una gran jurisprudencia de víctimas indirectas contra México, por ejemplo, en González y otras, en Campo Algodonero, que son las mujeres desaparecidas de Juárez, los familiares
fueron reparados, ordenados reparar. En el caso de Radillo Pacheco, la madre y en el caso Fernández, el esposo de la señora que vivió la tortura sexual. En el caso de Rosendo Cantú, ella y su hija, su hija fue considerada como víctima directa. Entonces, más o menos que quede claro esto. Existe un tercer tipo de víctima, que es la víctima potencial, y es toda víctima que corre riesgo de sufrir alguna expulsión, por ejemplo, o extradición a algún estado. Por el momento México no cuenta con algún caso de víctima potencial ante la Corte Interamericana, pero por su situación de vulnerabilidad y de riesgo a correr un daño ante la expulsión o extradición, son consideradas víctimas. Finalmente, me gustaría hablar no de una calidad de víctima, pero de un tipo de acción que se llama la acción popular. Y bueno, esta permite introducción de denuncias de violación de derechos humanos ante los órganos internacionales, ante el sistema interamericano, a favor de constataciones de violaciones. En el sistema interamericano no se tiene un artículo específico, pero la Corte Interamericana ha interpretado con criterio que el artículo 44 o del artículo 44 no se desprende ninguna exigencia en específico de que exista un mandato de representación particular para que un grupo de personas actúe. En este sentido, la Corte señala que la inobservancia de ciertas formalidades no es siempre relevante. Esta jurisprudencia la pueden encontrar en el caso Castillo Petrucci contra Perú, en sus excepciones preliminares. Me gustaría señalarles que el sistema africano es el más avanzado en esta acción popular. Se encuentra, ellos sí tienen establecido en un artículo concreto, el artículo 56 de la Convención, de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y bueno, en concreto, estas acciones populares son reconocidas en el sistema interamericano y en el africano debido a la violación masiva de derechos humanos en los continentes, y en los cuales las víctimas que se encuentran en estado de vulnerabilidad raramente podrían acceder a la justicia internacional. Bueno, ¿qué tipos de personas pueden presentar denuncias y son consideradas víctimas ante el sistema interamericano? Así es la cuestión. Las personas físicas, como hemos dicho, siempre pueden presentar denuncias ante todos los sistemas de protección de derechos humanos. Sin embargo, la cuestión está en las personas o grupos jurídicos o personas morales. Entonces, a través de la opinión consultiva 2216 de la Corte Interamericana presentada por el Estado de Panamá, la Corte aclaró que los sindicatos, los pueblos indígenas y las comunidades tribales pueden presentar denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, debido a que, gracias a esta representación, pueden hacer escuchar su voz ante los órganos internacionales. Se trata de un grupo constituido para la defensa de estos derechos. Las empresas en el sistema interamericano no pueden presentar denuncias ni son consideradas como víctimas de derechos humanos. En el webinar me gustaría hablar, y yo creo que este es un tema interesante. Ya hemos visto que las personas físicas y morales son sujetos de derechos humanos y pueden presentar ante la convención, ante la Comisión y la Corte Interamericana, pero me gustaría platicar en el webinar qué se considera como una persona. Es a partir del momento de la concepción, es cuando nace. Bueno, todo esto lo aclararemos si quieren ir revisando el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, para poder discutir más a profundidad. Estaría muy bien, Artavia Murillo contra Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También veremos un poquito, si nos da tiempo, en el webinar, sobre los métodos de interpretación y la interpretación evolutiva que tomó la Corte y que fue tomada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta aquí se ha analizado de manera general los requisitos y los tipos de víctimas del sistema interamericano, pero es necesario aclarar los requisitos de forma para presentar una denuncia, así como lo vimos en la Comisión Interamericana, y lo relacionaremos con los tipos de denuncia. Iremos un poco más rápido, pero en el webinar aclararemos todos estos puntos. Es importante saber que como primer requisito de forma es necesario haber agotado los recursos internos nacionales, y estos recursos que se tienen que agotar deben ser aquellos que sean disponibles, adecuados y eficaces. El plazo. Es necesario agotar las jurisdicciones
constitucionales o los recursos de inconstitucionalidad, raramente. Casi todas las cortes internacionales establecen que no se tienen que agotar los recursos de reenvío prejudicial o constitucionales. El segundo punto es el plazo. El plazo es de 6 meses, es un plazo casi siempre, casi estándar, como lo había mencionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 35 establece el plazo de 6 meses y si entra un protocolo, que es el protocolo 14, perdón, el protocolo 15, el plazo se reducirá a 4 meses. Es muy poco tiempo, es una crítica que se tiene que llegar a estos estados y no es a favor de las víctimas, sino debido al poco presupuesto y a la cantidad de denuncias que reciben los órganos internacionales. El principio de subsidiariedad es necesario que antes de acudir a la jurisdicción internacional agotemos los recursos internos y que señalemos las violaciones, que le hagamos saber a los estados nuestras violaciones para que tengan la posibilidad de reparar. El artículo primero de la Convención Americana establece que los estados son los primeros encargados en proteger nuestros derechos humanos. Y el 25 de dicha convención señala que todos los estados deben tener un recurso efectivo. Entonces, primero se tiene que dar la oportunidad al estado de reparar la violación y después acudir ante la justicia internacional. Si no, será desechada y no tendremos ningún otro medio para hacer efectivos nuestros derechos o ningún otro medio jurisdiccional. Me gustaría hablar en el webinar, por el momento no voy a hablar ahorita de esto, pero de los recursos indisponibles, y por ejemplo aquí les pondré de caso el asunto de Castañeda Goodman contra México, en el cual no podía ejercer sus derechos. Me gustaría hablar más de esto en el webinar, debido a que el recurso era inaccesible a él, el recurso de inconstitucionalidad, debido a que tenía que estar postulado por un partido político. Inadecuados, lo veremos más adelante, e ineficaces. Aquí hablaremos del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, pero también hablaremos de Radilla Pacheco, Fernández Ortega, de García Montiel y de otros asuntos que hablaban sobre la justicia militar y el fuero común. El otro requisito que debemos tomar en cuenta es que los periodos irracionales y poco eficaces no se tienen que agotar, no tenemos que agotar si nuestro asunto lleva 10 años ante la jurisdicción nacional, podemos acudir ante los órganos internacionales, con esto son bastante comprensibles, pero siempre es mejor intentar que el Estado repare a nivel nacional para poder argumentar esto ante la Comisión y ante la Corte Interamericana. Como ya les había mencionado, tiene que haber una solicitud previa y, por supuesto, como punto final, me gustaría tocar la regla del no anonimato y la identificación de la víctima. Igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe establecerse claramente quién es la víctima y cuáles han sido los derechos que ha sufrido. Si no se señala cuál es la víctima, entonces la comisión y la corte podrán hacer nada, pero sí se puede solicitar una vez que es admitida la protección de la víctima, la protección de los datos personales que no aparezcan en la sentencia y solicitar ciertas garantías para que el Estado la proteja. En el caso, existen excepciones, por ejemplo, en el caso de las masacres Hermosote y lugares aledaños contra El Salvador, hubo una violación masiva de derechos humanos, miles de personas muertas, desaparecidas, imposible de localizar a las víctimas, de reconocer. Entonces la Corte hizo una excepción porque se tenían pruebas de que había violaciones, entonces la Corte Interamericana condenó. En conclusión, se ha expuesto el sistema interamericano de manera general. Hemos hablado, creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero espero que les interese, me gustaría aclarar sus dudas, me gustaría comentar sobre y hablar un poco más de los procedimientos, tanto nacional como internacional, que se deben llevar, las audiencias, los plazos, etcétera, y para que ustedes puedan presentar denuncias, defender y saber defender a otras personas. Por ahora ya no me queda más que decir que gracias y recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.